A Él es la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Señor. Así te hemos venido trayendo, Señor, estas ofrendas, Padre, diezmos, Señor, lo que los hermanos hayan traído, Señor. Recibe a los Padres Santos que sean de olor grato ante tu presencia en el nombre de Jesús y que tú sigas bendiciendo a tu pueblo. Amén. En esa bendición pueden tomar su lugar y sean todos bienvenidos. Ya el hermano Marvin les dio la bienvenida, yo también les doy la bienvenida a este lugar en este domingo. Y pues estamos aprovechando bien el tiempo, ¿verdad? Porque dice la Biblia, porque los días son malos. Pero aquí estamos en bendición. Aquí estamos en el lugar donde Dios nos ha proveído este lugar, esta casa. Y ya para el sábado pues tendremos ya el aniversario, ¿verdad? Y pues vengas ese día bien preparado, ¿verdad? Porque vamos a estar aquí un tiempecito especial celebrando nuestro primer año como iglesia reunidos en este lugar. Y pues iba a venir un pastor con su iglesia, es una iglesia pequeña y pues yo creo que sí vamos a caber. Así es que véngase y así aquí estaremos celebrando. También, como estaba diciendo Marvin, el Thanksgiving, pues cada quien en su casa, cada quien con su familia. Si usted tiene a alguien a quien invitar, pues invite y así reúnanse con su familia, con los que usted puede invitar y compartan ese día de acción de gracias. Y así pues no nos reunimos toda la iglesia porque antes nos reuníamos, pero ahora pues la situación está más difícil con eso del coronavirus y todo lo que está pasando. Pues en su casa, reúnase con su familia. Ya pues alguien nos invitó a mi familia y a mí, pues yo invité a Melvin y a Jenny, que también pues son mis hijos, entonces vamos a estar allí en un lugar que ya nos invitaron. Así es que usted, si ya lo invitaron, pues llegue y si usted quiere invitar, pues invite también. El caso es estar ese día en familia, celebrando el Día de Acción de Gracias. Y también ese día que vamos a estar celebrando aquí, el aniversario, yo quisiera saber, ¿verdad?, que se organicen aquellas hermanas que les gusta cocinar para hacer algo para ese día, porque que vamos a tener visitas, van a venir a una iglesia y quisiéramos darles algo, ¿verdad?, ya que se van a esforzar a estar aquí con nosotros, va a ser para nosotros un privilegio recibirlos, y que quisiéramos ese día, pues no irnos, ¿verdad?, así nada más. Si alguien que le gusta cocinar puede cocinar algo simple, no tiene que ser algo, ¿verdad?, algo simple que podamos nosotros darles algún bocadillo o algo, pues ahí reúnanse, llámense por teléfono a mi esposa y déjenle saber, no, pues yo puedo hacer unos tamalitos o lo que usted quiera, así se le haga fácil. Para ese día, pues darles a lo mejor ahí en la puerta y estar allá afuera, aunque sea, pues comiendo algo después del servicio, el día de la celebración. Así es que, pues allí hablen entre ustedes, las que saben cocinar, hablen con mi esposa y eso pues lo va a costear la iglesia. No se preocupe, usted no va a gastar en su bolsa, sino que la iglesia, porque como vamos a estar celebrando un año, todo lo que se haga ese día, pues va a ser costo de la iglesia lo va a costear. Así es que, pues algo que se pueda comer fácilmente en un plato donde uno no se tenga que sentar, yo digo, pues para mí, ¿verdad?, unos tamales será bien, con un atolito de avena o como sea. Lo que usted quiera ahí hacer, pues se le va a agradecer a alguien que sea voluntario, pues, hacer algo así. Y eso es lo que podemos hacer para ese día. Bueno, ¿qué tal si vamos a la palabra de Dios, al mensaje de esta tarde, de esta noche? En realidad ya se hizo oscuro. Y vamos a estar hablando, el título es El enojo del hombre no agrada a Dios. ¿Cuántos se han enojado? No me conteste, porque yo sé que todos. ¿Y cuánto les gusta enojarse? Pues a nadie le gusta enojarse, yo pienso. Si a usted le gusta enojarse, pues Dios nos va a hablar en esta tarde para que usted vea que a Dios no le gusta que nos enojemos. Pero el enojo en realidad es algo que ya está en el hombre, ya está en nosotros. No sé si es por causa del pecado, no sé, pero pues a veces también hay enojo y hay la ira, también se reconoce como enojo, la ira. Y a veces hace falta para arreglar algunos asuntos, para poner orden en algunas cosas cuando tiene que ver con las cosas de Dios. Pero vamos a estar hablando del enojo del hombre que no agrada a Dios.
porque Dios también se enoja. ¿Cuántos saben que Dios también se enoja? Dios se enoja y cuando se enoja a veces trae juicio. O sea que esa es la naturaleza de nosotros también, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, el enojo es una naturaleza que nosotros ya tenemos. Pero una cosa es enojarnos por cualquier cosa y otra cosa es, pues, aguantarnos el enojo. Porque hay personas que se enojan de nada, hermanos. Y ese es un problema. Cuando una persona se enoja de cualquier cosa simple, pues ahí hay un problema ya. Porque, pues sí, a lo mejor sí nos enojamos de vez en cuando, pero no debe ser tan seguido y no por cualquier cosa. Y si nos enojamos, también tenemos que reconocer, y si tenemos que pedir perdón, porque también dice la Biblia que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. O sea que sí, a lo mejor es natural enojarnos, pero tenemos nosotros que controlar el enojo. Si no lo controlamos el enojo, podemos hacer atrocidades y después pagamos las consecuencias. De eso vamos a estar hablando en esta enseñanza y todo es bíblico, todo está en la Biblia. Todo está en la Biblia y hay muchos versos en Proverbios donde nos habla del enojo que en realidad nos perjudica en la salud y también nos perjudica espiritualmente y pues, ¿verdad? En relación con las demás personas también, porque ¿quién quiere estar con una persona que se enoja seguido? Nadie quiere estar con una persona que se enoja seguido. Entonces, el enojo nos afecta a la persona que se enoja y le afecta a los que lo rodean. Porque una persona así, en realidad, no es muy confiable para vivir con esa persona. Por eso ahora que somos hijos de Dios, Dios nos ayuda a controlar ese temperamento en nosotros. ¿Usted no cree que yo era antes como soy ahora? Mi esposa me conoció un poco como yo era antes. Pero antes de yo casarme con ella, antes de que ella me conociera como esposa, como su esposo, pues yo tenía mis arranques. Y ahora digo, ¿cómo era yo? Una vez una yegua me tiró y yo la agarré, hermanos, la amarré y la agarré no sé si era con una vara o con el mismo lazo, la agarré hasta que desquité mi ira. Y sin importarme quién me miraba. Y ahí había una vecina que pues yo andaba pues tras de sus huesos y resulta pues que después me dio vergüenza. Dije, ¿qué diría esa muchacha que estoy loco yo? Porque imagínese ahí enfrente de su casa yo tirándole a esa pobre yegua. Pues dije, y después dije yo, pues es una naturaleza de que este animal pues le ocurrió irse desbocada, vaya diciendo pues se me desbocó, en otras palabras no pude controlarla y me tiró y no me dolió, hermanos, ni me quebré una mano ni nada, me tiró en una tierra suelta, en un barbecho donde se prepara la tierra para sembrar y no me dolió, pero me enojé, pero un enojo, hermanos, que lo desquité golpeando a la pobre yegua y eso nunca se me olvida porque dije yo en realidad después me dio vergüenza, dije, ¿quién soy yo? Si ese no soy yo no soy tan así para golpear un animal. Yo soy bien considerado con los animales, decía yo, pero me dejé llevar por la ira. Entonces me di cuenta pues que sí tenía ese problema. En otra ocasión, cuando ya éramos cristianos, todavía tenía ese problema. Recién que nosotros estamos yendo a la iglesia, Jennifer tendría algunos 2 años. Y pues en ese tiempo había cassettes, no había CDs. Los cassettes, ¿verdad? Esos de cinta, que eran la música que uno escuchaba. Y veníamos de la iglesia y Jennifer estaba en la parte de atrás, en el car seat. Y Irma estaba con ella, mi esposa estaba a un lado de ella. Pues entonces yo iba manejando y ella pues lo iba quedando porque Jennifer estaba chiquita. Y Jennifer agarra el cassette y le saca la cinta. Me acuerdo que era un disco de Marino, del alemán, el que canta, el cantante Marino. Y empieza a sacarle la cinta. No, pues cuando llegamos a la casa, ahí tiene una madeja de cinta ahí en la mano. Y me dio mucho coraje. Me dio coraje con mi esposa porque si tú estás al lado de ella, ¿por qué no la viste? ¿Por qué no le quitaste el cassette? Yo me enojé pues con ella porque dije, si tú la estás viendo, no sé si ella no se fijó, pero yo me enojé pues porque dije, ¿para qué no le quitó el cassette? Pero como que me enojé porque era un cassette cristiano, dije, ya lo echó a perder. Y me enojé y agarré el cassette, dije, pues ahora lo voy a destruir. Y lo tiré al piso y lo pisé como don Ramón con la gorrita cuando te la tira. Y brinqué arriba del cassette, lo hice pedazos con los pies. Y yo viniendo pues de un servicio. Estamos hablando pues ya cristianos.
Y Irma pues me quedaba viendo, pues yo brincando arriba del cassette hasta que lo despedacé. Desquité mi ira ahí. Y eso me quedé pensando, dije, y pues con vecinos, pues había vecinos. Dije, ¿y qué tal si me vieron los vecinos yo pegando de brincos encima de ese cassette? Después me dio vergüenza, dije, estos arranques no son de Dios. Estos arranques en realidad no, yo no quiero ser así. Bueno, esas son las dos cosas que sucedieron en mi vida, dos anécdotas que yo tengo que contar de lo que es la ira, que sí tenía sus arranques, no era pacífico. Pero con el transcurso del tiempo, con los años, ya 24 años, ¿verdad?, en el Evangelio, siento que ya Dios me ha moldeado en esa área. Ya siento que no me dejo llevar por cualquier cosa. A veces que uno se enoja, enojos así, pues que uno dice al rato, no vale la pena enojarse. Y se me va el enojo, me dura un ratito, unos minutos o qué sé, unas horas. Pero ya no todo el día. Y al rato ya estoy contento como si nada hubiera pasado por cosas que pasan en la vida cotidiana. Pero no podemos guardar ese enojo por días. Hay gente que dura un enojo con años, hermano. Y el problema es que después el enojo se vuelve odio. Y cuando se vuelve odio, ya es grave, hermanos. Ya ese es un demonio que está controlando a la persona. Ya cuando es odio, ya es casi, ya es algo maléfico. Entonces tenemos nosotros que sabernos controlar. Y para eso está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Esa es una debilidad que a lo mejor alguien tiene, de enojarse fácilmente. Pues dice la Biblia que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Entonces, cuando usted ore, usted dice, Señor, yo no quiero este carácter, no quiero este temperamento. Si tú me ayudas a controlar esto, que yo no quiero tenerlo, tú lo puedes hacer y yo quiero que ponerme en tus manos como el barro en las manos del alfarero. Moldéame a como tú quieres que yo sea. Y Dios nos puede ayudar. Pero tenemos que reconocer que esas cosas están en nosotros y que no son de Dios en realidad, que es naturaleza, pero cuando ya excede en algo, ya cuando se vuelve a un extremo ya demasiado, pues ya sabemos que eso no es de Dios, como lo que me pasó a mí con esas anécdotas que yo les acabo de contar. Eso no es una cosa buena, porque pues ¿quién va a querer ver a una persona así y vivir con una persona así todo el tiempo? Nadie, porque le pueden tener hasta miedo, y si en cualquier momento me va a golpear a mí también. Sí, yo digo, ¿verdad? Una persona así. Así es que si usted tiene su esposa o su esposo, pues si tiene esos arranques, pues dígale, oye, tú no puedes estar con esos arranques porque pues me puedes hacer daño algún día. Dios nos puede ayudar, hermanos. Bueno, vamos a entrar en la enseñanza porque ya hablé demasiado. Vamos a Santiago capítulo 1, versículos 19 y 20. Versículo 19 y luego al 20. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y el 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Vamos a hacer una oración que Dios nos dirija. Padre Santo, Padre bueno, Señor, dirígenos en esta enseñanza, Padre, que seas tú y no yo, Señor, que seamos nosotros, Señor, oidores y hacedores de tu palabra y que podamos escuchar, Señor, y poder retener tu palabra que tú vas a traer en esta noche, en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos. Amén. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Lo que este versículo 20 está diciendo es que cuando el hombre se aira o se enoja, Dios no puede obrar en justicia. A veces nos hacen cosas a nosotros que pues nos podemos airar, nos podemos enojar, pero cuando nos enojamos por algo que nos hacen, entonces Dios no nos puede hacer justicia, es lo que está diciendo que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que ser manso y humilde, que aunque te hagan lo que te hagan, te digan lo que te digan, tú no tienes que enojarte o airarte, porque entonces Dios no te va a hacer justicia. Es lo que quiere decir ese versículo, que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y yo he tratado de ser, ¿cómo se dice?, de aguantarme por algunas cosas que a veces me hacen, porque yo sé que de nada me sirve enojarme, porque entonces Dios no me va a hacer justicia. Si yo me enojo o quiero hacer algo por mi cuenta, entonces Dios no me va a hacer justicia de las cosas que le hacen a uno, o que dicen, o que te ofenden, pues. Entonces es mejor uno recibir la ofensa de donde quiera que venga y esperar a que Dios haga justicia, si queremos que Dios haga justicia. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
Vamos al Salmo 37, versículo 8, para irnos rápido porque ya se pasó casi 20 minutos del tiempo. Salmo 37, 8, dice ese versículo: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Empieza diciendo el versículo, dice, deja la ira y desecha el enojo. Ahí no dice, pídele a Dios que te quite la ira y que te quite el enojo. Dice que nosotros debemos hacer el propósito de desechar el enojo y de dejar la ira. O sea que a nosotros nos corresponde hacer un esfuerzo. Es como yo le dije en mis anécdotas. Yo dije, yo tengo que cambiar. Yo no puedo ser así. No fue que yo dije, no, pues que Dios me lo quite. No, pues que Dios se encargue. No, yo dije, yo tengo que hacer algo. Y he ayunado y todo lo he orado y todo lo he hecho yo para ser diferente. Entonces, todo eso me ha ayudado. O sea que hay que hacer un esfuerzo. Según ese versículo, hay que hacer un esfuerzo. No queramos que Dios lo haga todo, porque Dios ya nos salvó. Ya Dios nos libertó de maldiciones y de todo, del pecado y de la muerte. Dios nos libertó. Pero ahora nos toca a nosotros hacer cosas para nosotros vivir en santidad. Y eso nos toca a nosotros. Dejar la ira y desechar el enojo. Porque es una opción. Lo que está diciendo ahí es una opción de nosotros. ¿Quieres vivir enojado toda la vida? Pues así vas a vivir si no quieres dejar la ira y el enojo. Pero tú puedes dejar la ira y dejar el enojo, según ese versículo. Entonces sí lo podemos lograr con la ayuda de Dios. Lo que tenemos que decir es, Señor, ayúdame. Yo no quiero ser así. Quítame esto. Y Dios lo va a hacer en nosotros, pero hay que nosotros proponérnoslos. Vayamos ahora al libro de Jonás. Jonás es un libro pequeño de solo 4 capítulos, pero ese libro nos enseña que Dios es clemente, piadoso, tardo en enojarse y de grande misericordia, y que se arrepiente del mal, según el versículo 2 del capítulo 4. Vamos al capítulo 4, solamente vamos a leer el capítulo 4, versículo 1, y de ahí nos vamos a brincar al versículo 4 de ese mismo capítulo para hablar del enojo de Jonás. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Eso dice el versículo 1 del capítulo 4. Dice que Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. En otras palabras, se apesadumbró quiere decir que se entristeció. Yo estoy buscando esa palabra, apesadumbrarse es entristecerse. En gran manera, no se entristeció, dice en gran manera. En otras palabras, le dio mucha tristeza porque Dios no destruyó a Nínive, porque ese libro de Jonás habla de la destrucción de Nínive, que Dios iba a destruir a Nínive, que era una ciudad mala, perversa, y Dios pensaba destruirlos. Pero como Dios se arrepintió, como leímos, ¿verdad? Que el versículo 2 habla de que Dios es tardo para irarse y se arrepiente del mal. Dios se arrepintió de destruir esa ciudad, porque la ciudad se arrepintió también. Entonces, ¿qué hizo Jonás? Se entristeció porque Dios no lo destruyó. Jonás quería que les cayera juicio a esa ciudad y que fueran destruidas, que fueran borradas de la tierra. Pero como Dios se arrepintió porque vio en ellos una humillación en toda la ciudad, se arrepintieron y ayunaron y hasta los animales ayunaron. El rey dijo, todo mundo ayune, hasta los animales, todo mundo, nadie debe de comer nada, dice, porque a ver si Dios se arrepiente, y Dios se arrepintió. Y es por eso que Jonás dice aquí que se apesadumbró en extremo y se enojó. O sea que después de que se entristeció porque no vino juicio contra esa ciudad, también se enojó también. O sea que le dio tristeza y le dio enojo. Imagínense dos cosas juntas que no son buenas. Si ya de por sí estaba triste y luego enojado, si tú te pones triste y luego te enojas, olvídate, ya es doble perjuicio. Entonces, aquí eso fue lo que le pasó a Jonás. Se apesadumbró y se enojó. Y luego dice el versículo 4 de ese mismo capítulo, porque Dios le habla. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Dios le dijo a Jonás, ¿haces tú bien en enojarte tanto? En otras palabras, ¿de qué te sirve enojarte? Y tanto dice allí, porque estaba bien enojado Jonás, porque Dios no quiso destruir a Nínive. Vemos ahí el enojo de Jonás. Y él todavía se puso a hablar con Dios en los versículos siguientes.
No sé si podemos ir leyendo hasta el 11, pero no pensaba leer brincándonos así, pero ¿qué tal si leemos de una vez de corrido para que usted vea lo que le dijo Jonás a Dios? Sigamos leyendo el versículo 5 y así seguimos. Dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía en la ciudad, porque él todavía se quedó viendo a ver si Dios traía destrucción. Dice el versículo 6, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Dice que Jonás hizo una enramada. Una enramada es que fue y hizo un techito de ramas porque hacía mucha calor en las afueras de la ciudad. Y él se quedó allí a ver qué pasaba, a ver si Dios sí iba a traer juicio. Entonces la enramada que él hizo de puras ramas, de puros palitos, pues no era suficiente porque hacía mucha calor, hacía mucho sol. Entonces Dios se le ocurrió hacer crecer una calabacera. Una calabacera es una planta que se enreda y se hace sombra. Entonces Dios mismo preparó la calabacera y la hizo crecer. Y dice que cuando Jonás vio esa calabacera, porque creció rápidamente, en una noche creció y le tapó toda su enramada que hizo, entonces pues estaba contento. Dice que se alegró grandemente porque vio eso, pues que era un milagro que esa planta creció y arropó todas las ramas y estaba bien feliz viendo pues que Dios estaba con él preparándole esa enramada, esa calabacera. Pero el versículo 7 dice, pero al venir el alba dice del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. O sea que en una noche hizo crecer la calabacera, el día siguiente tuvo la calabacera todo el día tapándola del sol, del calor. Pero en la noche siguiente Dios preparó un gusano para que se comiera la calabacera. Y en una noche se acabó la calabacera, se secó la planta y se secó completamente. Y al día siguiente ya no tenía la sombra. Entonces, ¿qué pasó? Se secó y se enojó Jonás. Primero estaba contento porque le hizo sombra y después se enojó porque ya no la tenía. Dice el versículo 8. Dice, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento. No solamente le quitó la planta que le hacía sombra, sino que Dios preparó un viento recio. Según dice ese versículo 8. Dice, aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. Dice, el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Estaba contento mientras tenía la sombra, Dios le quitó la sombra y después estaba enojado y dice, mejor prefiero morir en vez de que sentir este calor que está encima de mí, porque la calabacera ya no está. O sea que él estaba enojado porque ya no tenía la sombra. Ese era su enojo, porque ya no tenía la sombra en esta ocasión. Entonces dice el versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Por eso digo que Jonás estaba enojado porque Dios le quitó la calabacera. Estaba contento cuando se la puso y luego se enojó cuando se la quitó. Y dice, ¿tanto te enojas, Jonás, por la calabacera? Y él respondió, porque respondió. Dice, y él respondió, dijo mucho me enojo hasta la muerte. Él hablando con Dios. Mucho me enojo hasta la muerte. En otras palabras, me diste la calabacera, estaba contento, me la quitaste, ahora estoy enojado porque me la quitaste. Y hasta la muerte, dice, prefiero mejor que me mates. Imagínese, con ese enojo, antes yo lo pude aguantar, porque Dios es Dios, ¿verdad? Pero Dios así es, misericordioso, clemente, nos tiene mucha paciencia. Dice el versículo 10. Dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste a crecer? Que en espacio de una noche nació, en espacio de otra noche pereció. Y el 11, y ahí termina el capítulo, dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Ahí acaba el libro. Dice, tú tuviste, a ti te pudo que yo te quitara la calabacera
y te enojaste. ¿Y acaso debería tener compasión de una ciudad que hay más de 120,000 habitantes y animales también? ¿Tú crees que vale más la calabacera que perseverar la vida, que perdonar la vida a todas esas personas? Pues ahí Jonás se quedó sin palabras, hermano, porque ya no habló más. Ahí se acabó el libro, ¿verdad? Porque ya acaba. Pero ese es un, ¿cómo se dice? Un ejemplo de lo que es el enojo, hermanos. Que a veces uno está enojado y hasta con Dios. Yo he visto aún en YouTube siervos de Dios que dicen que están enojados con Dios y le reclaman cosas. Hermano, yo nunca le voy a reclamar cosas a Dios si por misericordia no hemos sido consumidos. Dios ha sido tan misericordioso que nos da aún lo que no merecemos. Pero hay personas que se agarran con Dios al tú por tú. Que si tú no me das, yo me enojo. Que si tú no me bendices, yo no te sirvo. Hermano, eso no es de cristianos. Somos hijos de Dios, somos siervos de Dios para servirle, para estar agradecidos con lo que en realidad ni merecemos que nos dé. Y no es para uno estarle a Dios exigiendo cosas. Pero así estaba Jonás y así algunos todavía, que así se ponen. Pero bueno, Dios nos está enseñando para no ser así. Conociendo esta historia de Jonás y su enojo, vayamos ahora a Proverbios, porque en Proverbios habla mucho del enojo. Proverbios capítulo 12, versículo 16. Aquí habla de un necio y un prudente. El necio se deja llevar por la ira, en cambio el prudente no hace caso de la injuria. La injuria quiere decir el daño o la ofensa. Eso es lo que quiere decir injuria, porque yo lo busqué en el diccionario. Entonces, eso es lo que quiere decir la palabra injuria, daño o ofensa. Vamos a leerlo. Dice, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El necio, dice allí, al punto da a conocer su ira. Una persona que se enoja mucho, como según dice ese versículo, es una persona necia. Por eso le digo que una persona que se enoja siempre, que siempre anda enojada, que siempre anda de mal humor, airada, pues ahí dice que es necia, porque en realidad lo que dice ese versículo. El necio al punto da a conocer la ira. Se manifiesta el temperamento, que yo era necio antes, como le digo, porque en realidad pues yo me enojaba bien fácil y al extremo. Yo me consideraba una persona necia porque me dejaba llevar y no me controlaba. Entonces dice que el necio al punto da a conocer su ira. Dice, mas el que no hace caso de la injuria o de la ofensa es prudente. Cuando a ti te hacen una ofensa, te hieren, te perjudican, tú tienes que no hacer caso, como dice allí. Si quieres ser una persona prudente. No hagamos caso a las injurias, no hagamos caso a las ofensas, no hagamos caso a lo que otras personas digan en contra nuestra o nos hagan. ¿Por qué? Porque seríamos prudentes. Si no nos enojamos, si no nos airamos. Eso es lo que quiere decir. Seamos prudentes, eso es de una persona prudente. Según yo que escribí, ira según la Biblia, yo busqué la palabra ira. Ira quiere decir ardor, enojo, furor, indignación. Eso es lo que quiere decir la ira. Ardor, enojo, furor, indignación. Si tú estás indignado, estás indignada, estás airada. Si tú estás enojado, estás enojada, estás airada. Si tú estás, si tú tienes furor, estás airado. Si tú estás indignado, estás indignada, estás airado. Eso es lo que quiere decir airarse. Todas esas definiciones. Bueno, eso es para que usted vea que a veces va a hablar de ira, a veces va a hablar de enojo. Es para entender que que es lo mismo. Vamos a Proverbios capítulo 15, versículo 1, porque aquí vamos a entrar en algunos versículos en Proverbios. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Dice allí, la blanda respuesta aplaca la ira. A veces sucede en los matrimonios, y a lo mejor aquí pues alguien se va a identificar. A veces en el matrimonio hay una persona que es bien temperamental y a lo mejor se aira o se enoja fácilmente, pero si la otra persona es pacífica, con sus palabras suaves, delicadas y bien, digamos, dirigidas por Dios, puede apagar la ira de esa persona que tiene ese temperamento, le puede ayudar.
Porque cuando tienes un temperamento así y tu pareja, tu esposa o tu esposo es lo contrario, con sus palabras te puede hacer sentir que en realidad te baja los humos. A mí me ha pasado cuando yo tenía ese temperamento, mi esposa tranquila me ayudaba. Me ayudaba porque me daba cuenta, decía, yo en realidad estoy exagerando, no es para tanto. Porque ella tranquila, ¿verdad? Ella no se enojaba así como, entonces yo decía, no, pues eso es lo que dice ese versículo. Por eso es bueno tener al lado personas que no son como uno, man, que no tienen ese mal temperamento. ¿Por qué? Porque la blanda palabra, dice ahí, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. En cambio tienes a tu pareja que es igual que tú, olvídate, va a hacer subir el furor. Al rato, por eso son los pleitos. ¿Por qué? Porque uno es fuego y el otro pues es una chispa que hace arder más al fuego. En cambio tiene que ser alguien fuego y el otro agua, ¿verdad? Para apagar un poco el fuego. Eso esa es la definición, ¿verdad? Que podemos darle a ese versículo. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. A veces yo me encontraba en problemas así, que ando así de mal humor, mal carácter. Pero cuando veo que mi esposa es tranquila y ella anda allí haciendo cosas y anda como bien pacífica, me ayuda, al rato se me olvida. Al rato digo, en realidad, pues ¿para qué yo soy así? Mi esposa anda bien tranquila allí, ni se enoja ni nada, yo estoy bien enojado. No vale la pena. Y entonces digo, estoy mal y tengo que cambiar. Por eso nos sirve, eso sirve, hermanos, que alguien de blandas palabras, ¿verdad? Quite la ira. Es bueno tener personas así al lado de uno. Pero si tienes a alguien que te echa más fuego, olvídate. Al rato pueden llegar hasta los golpes, y ya ha sucedido. Espero que no en la iglesia, pero allá en la vida mundana. Pero a lo mejor a algunos que les ha pasado, que aún siendo cristianos se han agarrado. Pero para eso Dios nos está hablando, para que evitemos esas cosas y le pidamos a Dios que nos quite ese mal temperamento si es que lo tenemos. Y Dios nos va a ayudar. Este es un procedimiento, hermanos. Acuérdense que no nacimos santos al 100%. Este es un procedimiento de toda una vida. Dios nos sigue ayudando, nos sigue quitando cosas, nos sigue, ¿verdad?, purificando, hasta que algún día ya lleguemos al varón perfecto, como dice la Biblia. Pero estamos en este caminar que, hermanos, vamos poco a poco, y Dios nos va ayudando, y a veces las personas que nos rodean nos ayudan también, como dice ese versículo. Así es que estamos en buen camino, hermano. Solamente hay que reconocer esas debilidades que están en nosotros. En Proverbios, bueno, hablando de ese Proverbio 15:1, donde dice que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Yo les quiero contar algo que sucedió, que también es un recuerdo que yo tengo siempre desde que sucedió. Hablando de ese versículo, yo recuerdo que una vez, yo tendría con algunos 12 o 14 años, que llegó un señor agrediendo a mi papá. Y como mi papá pues tiene un autobús de pasaje, y en ese tiempo pues la placita donde nosotros, mi papá parqueaba el carro, una placita chiquita, apenas daba vuelta el carro así, casi ni daba vuelta en la placita muy pequeña, pero nosotros vivíamos ahí enfrente donde se parqueaba el bus. Entonces mi papá se levantaba en la mañanita a prepararse para salir la corrida para la ciudad. Y yo escuché un escándalo allá afuera. Y era un señor que había venido a agredir a mi papá. Y yo estaba escuchando a ese hombre porque estaba bien enojado, tenía mucha ira. Y el problema por el cual vino a reclamarle a mi papá fue porque cuando mi papá compró ese bus, el primer que compró, no había carretera. Acuérdense que estamos hablando en la montaña, donde no había ruta, no había carretera. Y mi papá convenció a los de los ranchos, las comunidades, eran como 4 comunidades que no tenían servicio de bus. Entonces en aquellos tiempos tenían que ir con bestias a llevar las cosas, a traer las cosas lejos para llevarlas en camino de a pie. Entonces no había transporte. Y mi papá se le ocurrió comprar un bus en aquellos años y llevar el servicio a esas comunidades que no tenían servicio. Entonces como no había carretera, lo hizo por fe. Sin haber carretera, él compró el bus primero antes de estar la carretera. Como que tenía fe que le iban a ayudar. Y sí, las comunidades se unieron
Hicieron brechas por entre el cerro, entre los árboles, tumbando árboles, haciendo brecha para que el camión pasara. Y estaba bien, pero en el tiempo del verano, los llovederos, se descomponía el camino. Y así estuvo por años. Se batalló. Yo recuerdo que, porque a veces se quedaba el bus atascado entre lodo y teníamos que ir a traer las cosas donde se quedaba el bus, en Bestias, a traer las cajas de verdura, de tomate, lo que la gente traía. Había que ir en Bestias, ir a buscar donde se había quedado el bus, atascado ahí por causa del lodo, la lluvia. Bueno, el caso es que así estuvo por unos años, ese camino feo, esa brecha. Y una vez mi papá pues fue a las autoridades en la ciudad y le pidió ayuda a las autoridades, a los que se encargan, a los ingenieros que se encargan de las carreteras, y encontró ayuda en uno de los líderes de esa ciudad, y le dijeron, sí, te vamos a ayudar. Porque mi papá dijo, es que no, la ruta nosotros lo hicimos, el camino lo hicimos a puro pico y pala, y en realidad está todo descompuesto, necesitamos ayuda, maquinaria. Y sí le hicieron caso, y le mandaron a un ingeniero. Y ya el ingeniero llevó máquinas, y empezó pues con la máquina, imagínate, empezó a tumbar piedras, árboles, y a hacer un camino nuevo. O sea que ese ingeniero fue, ahora sí, con sabiduría y con maquinaria. Y entonces la carretera ya no fue por donde era antes, sino que ya por donde el ingeniero quiso. Y se fue atravesando milpas. Y ese fue el problema. Que ese señor le molestó que le atravesó su milpa, su parcela, el camino, porque era un camino más o menos ancho como este santuario, que le quitaron pues de su tierra, pues. Pues entonces fue y le reclamó a mi papá. Dice, mira, dice, tú me estás quitando parte de mi parcela, dice. Dice, porque por ahí pasó la carretera, dice, y eso me está robando ahí mi terreno, dice. Dice mi papá, pero es que no es mi culpa, dice, es el ingeniero y yo no tengo nada que ver en eso. Habla con el ingeniero, él es el encargado, ve y habla con él. No, dice que es por tu culpa, porque tú tienes el bus, dice, y por tu culpa hicieron la carretera por ahí. Dice, yo no tengo nada que ver en eso, dice. Habla con él y arréglate con él. No, que vamos aquí él venía con ganas de golpear a mi papá. Que vamos yo creo que traía hasta pistola. Porque mi papá le dijo, yo escuchaba pues la discusión. Mi papá le decía, mira, dice, ¿de qué nos sirve a nosotros agarramos a golpes o matarnos? Dice, nuestros hijos, dice, tú tienes hijos, yo tengo hijos, dice, nuestros hijos se van a vengar, dice. Dice, si alguien de los dos muere, dice, nuestros hijos van a vengar la muerte de uno de los dos, dice, ¿y qué va a pasar? Dice, eso va a seguir, dice, eso va a seguir. Y en otras palabras, va a ser algo que no se va a acabar. Van a estarse vengando la muerte unos con otros, dice. Y no tiene caso eso que pasó, en realidad no es ni mi culpa, y para qué dejarnos llevar por eso, dice. Y me acuerdo que mi papá lo tranquilizó, y el hombre ya se fue, ya lo dejó allí, ya después se calmó y se fue. Pero ¿qué hubiera pasado si mi papá hubiera sido de palabras ásperas, como dice allí? Si mi papá hubiera dicho, bueno, pues últimamente, pues ¿qué te crees muy valiente o qué? Pues vamos a darnos uno, a ver quién. Si mi papá hubiera sido así, ¿qué hubiera dicho? No hubiera aplacado el furor, sino que entonces sí, lo hubiera puesto, alguien hubiera muerto ahí, alguien le hubiera pasado algo y después los hijos, nosotros, hubiéramos sido perjudicados. Pero vamos allá a ese versículo, que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Lo que hizo mi papá puso en acción este versículo. Con palabras suaves, porque mi papá no estaba airado, no estaba enojado, yo lo escuchaba, mira, pero ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué nos vamos a dejar llevar por la situación? No tiene caso, no vale la pena. Mi papá suave, con sus palabras suaves, y mi papá me enseñó pues que así debe de ser, que cuando tú tienes una persona que te quiere agredir, te quiere hacer daño, tú tienes que responderle con suaves palabras, y vas a quitar la ira de la otra persona, vas a aplacar el furor, porque es bíblico, y lo que la Biblia dice, lo que Dios dice en su palabra, funciona. Y ahí mi papá, pues sin saber la Biblia, puso en acción este versículo. Y yo pues nunca se me olvida esa situación. Bueno, sigamos en Proverbios capítulo 16, versículo 14. Aquí vamos a hablar de Daniel, porque aquí habla en ese versículo del rey Nabucodonosor. Dice, la ira del rey ese es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. Si vamos a Daniel capítulo 2, versículos del 12 al 16, nos vamos a dar cuenta que aquí el rey firmó un edicto
el edicto era que mataran a todos los adivinos, porque él tuvo un sueño y el sueño se le olvidó. Y el sueño que él tuvo era un sueño que en realidad Dios le dio un sueño, pero dice que se turbó tanto y se preocupó tanto por el sueño que tuvo, que cuando amaneció se le olvidó el sueño. Entonces fue y le dijo a los adivinos que él tenía, los sátrapas y todos los que eran sus adivinos, acuérdense que es en Babilonia, les dijo, ¿saben qué? Yo tuve un sueño, dice, pero se me olvidó el sueño. Díganme el sueño que tuve y díganme la interpretación, porque yo sé que es un sueño que me turbó. Dijeron los adivinos, dice, pues si tú nos dices el sueño, te podemos dar la interpretación, pero si no sabemos qué soñaste, ¿cómo te vamos a dar la interpretación? Es como si usted me dice, ¿sabes qué? Yo tuve un sueño anoche, pero se me olvidó. ¿Tú crees que te va a decir, yo sé que lo que tú soñaste? No, pues eso tendría que Dios revelármelo a mí. Pues entonces eso era lo que decían los adivinos. Si tú no nos dices el sueño, no te podemos dar la interpretación, dice el rey. No, es que si yo les digo el sueño, si les dijera el sueño, ustedes inventarían algo y me darían la respuesta. Dice, pero es que también se me olvidó el sueño, dice. Así es que recuérdenmelo y díganme la interpretación. Y se enojó. Como dice este versículo, dice la ira, el versículo del Salmo que dice, el rey se enojó y hizo firmar un edicto de que mataran a todos los adivinos. Dijo, no sirven para nada, dice, ¿por qué no me interpretan el sueño que se me olvidó? Pues entonces ese era el edicto, que los mataran a todos, y entre ellos estaban, porque eran todos los sabios, adivinos y todos los que gobernaban, los que estaban en el gobierno, que Nabucodonosor los tenía pues como líderes. Pues entre ellos estaba Daniel y sus amigos. Entonces pues le llevaron la noticia a Daniel. Dice, entonces vamos a leer ahí del versículo 12 al 16. Dice, por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. El 13. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. O sea que era un edicto que se tenía que cumplir. Acuérdense que lo que el rey decía lo tenían que cumplir los líderes. Dice el versículo 14. Entonces Daniel dice, entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de los guardias del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. O sea que Daniel sabiamente, con palabras sabias, le dijo, detén tu mano, no lo hagas. Dice el otro versículo, el 15. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Nuestro padre le dijo todo lo que había sucedido del sueño, que no se lo interpretaron y que se enojó el rey y que los mandó matar. Y entonces dice el versículo 16. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Con esas palabras, ¿verdad? Sabiamente le dijo al rey, no te apresures a matarlos, dice, dame tiempo para yo poder consultar con Dios, con el Dios de los cielos, al que yo le sirvo, y yo te voy a dar la interpretación, pero dame tiempo para que Dios me revele qué fue lo que tú soñaste. Y Dios se lo reveló, sabemos la historia. Dios le reveló a Daniel el sueño que tuvo Nabucodonosor y la interpretación, y fue por eso que no los mataron. O sea que Daniel salvó a todos los demás, porque Dios estaba con Daniel y le reveló el sueño que tuvo que tuvo Nabucodonosor a Daniel. Entonces vamos allí, ¿verdad? Que la ira si no hubiera sido por Daniel, los matan a todos. Pero Daniel, con palabras sabias, como dicen esos versículos, habló sabiamente y le dijo, danos tiempo y Dios nos va a dar la revelación. Y así sucedió, con palabras sabias. Por eso dice pues que las palabras sabias, como dice el versículo, vuelve otra vez al Salmo. Las palabras sabias, al proverbio, ¿verdad? Era Proverbio 16:14. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. Aquí el edicto del rey era la muerte, mátenlos. Pero Daniel, ¿verdad? Mas el hombre sabio la evitará. Daniel evitó la ira del rey que matase a todos los demás, porque Dios estaba con Daniel. Vemos ahí, se cumplió ese versículo. Ahora vamos a Proverbios 19:19. Proverbios 19:19 dice, el de grande ira llevará la pena,
y si usa de violencias, añadirá nuevos males. ¿Qué dice ese versículo? Según escribí yo aquí. Entendemos con este versículo que ya que de por sí el que se deja llevar por la ira vive agobiado, y si usa de violencia añadirá más problemas a su vida. Eso es lo que dice ese versículo. Si de por sí la ira es mala en el hombre, y ya cuando se usa de violencia, como dice allí, y si se usa de violencias, añadirá nuevos males. Eso es como la violencia doméstica que hoy en día sucede en las familias. ¿A cuántas personas nos llevan a la cárcel por violencia doméstica? Golpean a la mujer porque son más fuertes que la mujer, o la golpean, se dejan llevar por la ira. Si de por sí la ira ya es mala, y si se usa de violencia, pues llegan los golpes. ¿Y cuántas personas no están en la cárcel por violencia doméstica? ¿Cuántas personas no golpean a su esposa y la esposa no les llama a la policía porque lo van a meter a la cárcel y no quieren que lo metan a la cárcel y prefieren aguantar los golpes? Y sucede. Pero llega el punto donde dicen, oye, me vas a matar. Y a veces tienen que llamarle a la policía. Y luego se enojan con la esposa porque le llaman a la policía. Sí, nosotros teníamos unos amigos que el hombre golpeaba a la mujer y ella bien humilde, bien mansa. Y eran nuestros discípulos, esa familia. Y los íbamos a visitar. Y el hombre bien perverso, bien malo. Y ella decía pues que la golpeaba y ya tenían un niño con ese hombre. Pues una vez le llamó la policía y lo metieron a la cárcel. Después sale bien enojado. Que para qué llamaste a la policía. Oye, si casi la mata. Y no quiere que llame a la policía. Gracias a Dios se compuso al hombre, ya no la golpeó, pero sí le hablaba, la mataba con sus palabras, porque le decía cosas feas. Y en delante de nosotros le decía cosas feas que a una mujer no se le deben de decir. Y ella bien humilde, ahí bien calladita. Un día sí le dije, ¿sabes qué? Le dije, delante de mí no vas a maltratar así a mi hermana, le dije, porque ella es mi hermana en Cristo. Y tú delante de mí no quiero que le diga, yo me enojé, hermanos, con ira santa. Ahora sí que así fue buena, ¿verdad? Porque pues ahí era pues que sí, hay que usarla. Porque Dios también se enoja. Y yo me enojé, le dije, ¿sabes qué? Le dije, tú serás muy mi amigo y todo, pero ella es mi hermana, le dije. Y ya que tú no quieres buscar de Dios, a ti no te importan las cosas de Dios, pero tan siquiera respétala, le dije. Delante de mí no le vas a decir ninguna palabra mala a esta porque ella es mi hermana, le dije. Y yo la defendí, yo me enojé. Y de ahí para acá parece que me hizo caso, porque de ahí para acá nunca más la volvió a hablar feamente así delante de mí. Pero imagínate, si de por sí la ira ya es mala, cuando se usa de violencia, ¿qué dice allí? Y si usa de violencia, añadirá nuevos males. En otras palabras, a veces uno se enoja, pero ya no te violente, no use la violencia. Mejor espera que la ira se vaya desvaneciendo. Porque si usas de violencia, te vas a arrepentir. Vas a añadir nuevos males a tu problema, que ya lo tienes. Eso es lo que está diciendo ese versículo. Así es que tengamos mucho cuidado, hermanos. Hay que pedirle a Dios que nos ayude con la ira, con el enojo. Porque, como dije al principio, todos tenemos esa naturaleza y unos más que otros, pero Dios nos puede ayudar si le pedimos. Sigamos avanzando, nos quedan 10 minutos. Proverbios 27:3. Aquí compara la piedra con la arena, que al igual la una y la otra son pesadas, pero la ira del necio es más pesada que las dos, según ese versículo dice, pesada es la piedra y la arena pesa. Mas la ira del necio es más pesada que ambas. ¿Usted ha levantado una piedra sólida, un bote de arena? Están pesados. Entonces aquí compara que la piedra, que es sólida, pesa bastante y la arena también pesa bastante. Dice, mas la ira del necio, aquí está hablando de un necio, es más pesada que ambas. Dando a entender que la ira no es buena. El otro día que pusimos esa pared ahí, mi primo la vino a poner y mandó a mi esposa que trajera un bote de esa ¿cómo le llaman? Que le ponen relleno, no sé ni cómo se llama, no sé cómo le llaman. ¿Cómo le llaman? La que le ponen al sheetrock para tapar todos los tornillos y todo lo que las hendiduras. Pues mi esposa fue a Home Depot, creo, a comprar un bote, no lo pudo subir al carro. Está pesadísimo y creo que no son ni 5 galones, es más pequeño.
Y ahí estaba el bote, dice, no, yo tuve que pedir ayuda, creo que el hijo de mi primo le ayudó, porque pues, es hombre, ¿verdad? Dice, yo no lo pude levantar, dije, pero ese bote no está tan grande, yo creo que sí se puede levantar. Yo lo probé, hermanos, no sé si yo estaba cansado, pero se me hizo pesado. Y ya le había quitado a mi primo como un cuarto del bote, entonces está pesado como la arena, por eso dice ahí, la arena y la piedra y la arena pesan demasiado, mas la ira del necio es más pesada que ambas, dando a entender que no conviene enojarse, no conviene airarse, porque hace esa comparación de lo que es la ira en una persona. Es pesada, hermano, que quién puede con la ira, nos derriba. Dice el versículo, vamos ahora a 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8. Ya vamos más a lo espiritual. 1 Timoteo 2, 8. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Eso es lo que Dios quiere. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, ¿verdad? Levantando manos santas sin ira ni contienda. Si usted lee los demás versículos, ahí está hablando de la mujer. No sé, ¿quieren que lo leamos o no? No, sí, ok. Hay una hermana que sí. Bueno, la hermana tiene el espíritu. Yo no pensaba leer este versículo porque habla de la ira del hombre. Aquí solamente le habla al hombre de que quiere que el hombre levante manos santas sin ira, dice ahí, ni contienda. En otras palabras, como que el hombre a veces se deja llevar por la ira y hace cosas locas. Entonces, el único versículo que habla del hombre en ese capítulo allí es que evite la ira, que sin ira levante manos santas, sin ira ni contiendas. Pero a la mujer le dice más cosas. Y vamos a leerlo solamente para que las hermanas se lleven un poquito. El versículo que sigue dice, el 9, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Vamos a leer de corrido solamente. Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. No vamos a dar detalles. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. El otro. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ahí termina, creo, ¿o no? Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor, santificación, con modestia. Creo que ahí termina. Así es que si tienen hijos, pues ok, ahí está. Síganlos teniendo, ¿verdad? Bueno, si se da cuenta, habla solamente un versículo de los hombres, de las mujeres habla más. Pero no vamos a dar detalles, no vamos a explicarlos. Solamente el punto de vista es que el hombre levante manos santas, sin ira ni contiendas, porque estamos hablando de la ira. Si unimos ese versículo con Santiago, que fue el primer versículo que leímos en la enseñanza, con Santiago capítulo 1, versículo 20, si unimos esos dos versículos, en realidad le veremos más sentido a las palabras. Porque nada ganamos con enojarnos. ¿Qué le dijo Dios a Jonás? Capítulo 4, versículo 4 dice. Bueno, vamos a leer primero porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso Dios quiere que levantemos manos santas, sin ira ni contienda, porque de nada nos sirve. Porque la ira del hombre, cuando nosotros oremos a Dios, si no levantamos manos santas a Dios, sin ira ni contienda, y tenemos este problema, entonces Dios no nos va a hacer justicia, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. De nada nos va a servir a nosotros levantar manos al cielo si somos enojones, si contendemos. ¿Por qué? Porque Dios no va a obrar injusticia en lo que oremos. Aunque le pidamos, Señor, soy tu siervo, mira que yo voy a la iglesia, mira que yo te alabo, yo te adoro. Pues sí, pero tienes ira y eres contencioso, ¿verdad? Entonces yo no puedo obrar en justicia, no te puedo hacer justicia. Primero tenemos que entender, reconocer que si tenemos ira, tenemos contienda, somos contenciosos, hay que pedirle a Dios que nos ayude, para así cuando oremos, levantemos manos santas y así que Dios obre en justicia a nosotros.
Cuando vivimos nosotros en justicia, Dios obra en nosotros y nos hace justicia en todo lo que pidamos, porque somos sus hijos y Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, esos dos versículos se llevan muy bien porque se compara el uno con el otro. Es como, por eso el enojo no es bueno, como le dice Dios a Jonás en Jonás capítulo 4, versículo 4, que ya lo leímos. ¿Qué le dijo Dios a Jonás? Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? No hacemos bien cuando nos enojamos mucho, hermanos, sino que hacemos mal. Entonces, acuérdese de lo que dice Dios. No nos conviene enojarnos. Si vamos allá rápidamente, como quiera ya se me fue el tiempo, pero en Segunda de Reyes capítulo 5, versículos 11 y 12, vemos aquí al sirio Naamán. Dice, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra, porque Naamán sabemos que era leproso. Y lo mandaron al profeta Eliseo a que Dios lo dirigiera en que recibiera sanidad. Y sabemos que el profeta le dijo, ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán y serás libre de tu lepra. Y aquí dice él que estaba enojado. Dice, ¿acaso? Dice el otro versículo, el versículo 12. Dice, bueno, en el versículo anterior dice que acaso no, vete al 11. Dice, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. El 12. Dice, Abán y Farvar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavase en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Aquí por poco pierde la bendición Naamán de ser sanado por el enojo, se dejó llevar por el enojo. Dice, ¿cómo este profeta de Dios me manda que me zambulla en el río Jordán que está sucio 7 veces? Cuando estos ríos, Abán y Farfán, son ríos en Damasco que son más limpios que este río. ¿Por qué no me manda allá? Pero después le dicen los siervos en el otro versículo. Los siervos fueron los que le aplacaron la ira. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Vemos aquí que estos siervos pusieron en acción el Salmo 15:1, donde dice que las suaves palabras hacen quitar el furor. Aquí lo que hicieron es que cumplieron el Proverbios 15:1. Porque le dijeron, oye, si no te está pidiendo una gran cosa, solamente te dice que te zambullas 7 veces. Si te dijera algo más grande, ¿no lo harías? Y ahí lo hicieron, como dice ahí, la blanda respuesta quita la ira. Amén. Ellos con sus palabras blandas y suaves le dijeron, Padre mío, no te está pidiendo gran cosa, solamente que te zambullas. Y ahí les hizo caso a sus siervos y dijo, bueno, es cierto, en realidad no es una gran cosa. ¿Por qué? Porque había unos siervos que con las blandas palabras le hicieron bajar el furor, la ira. Por eso le digo, es bueno tener personas al lado que tienen un temperamento suave, porque nos pueden ayudar en ese mal temperamento que a veces uno tiene. Y aquí le sucedió al sirio, con sus criados, y les hizo caso y se zambulló, y 7 veces se zambulló y fue limpio, como dice que la piel como la de un niño. Pero por poco pierde la bendición. ¿Por qué? Porque se dejó llevar por la ira, por el enojo, ya que él quería las cosas a su manera y no como dijo el siervo de Dios, el profeta de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos. Yo tenía más citas que quería citar, pero ya se me fue el tiempo. Acuérdense que en Salmo, bueno, solamente para que ustedes vean que Dios también se enoja. Ya para irnos, Salmo 85 del 1 al 7, vamos a leer estos versículos, para que usted vea que Dios también se enoja, pero la ira de Dios es una ira santa. Salmo 85, versículos del 1 al 7, y ahí terminamos. Dice, fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, el 2. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos,
cubriste, Selah. Y el 3, reprimiste todo enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación y haz cesar tu ira de sobre nosotros. El 5, ¿estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? Es una pregunta. Dice, ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Y el 7, muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Qué preciosos versículos, ¿verdad? Dios se enoja, dice, ¿acaso tu ira, tu enojo va a ser para siempre? ¿Acaso no nos vas a perdonar? ¿Acaso tú no tienes compasión de nosotros? Esa es una oración hacia Dios. Dice, muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos salvación. Dios se arrepiente de lo que a veces quiere hacer, hermanos, así como se arrepintió de destruir a Nínive. Y Dios a veces obra a favor nuestro, pero cuando Él ve que nosotros cambiamos, cuando Él ve que nosotros hay un corazón humilde, sensible, sencillo, y que no nos dejamos llevar por la ira, si nos airamos, le pedimos perdón a Dios, si ofendemos, pedimos perdón, y Dios nos ayuda, porque Dios lo que quiere lo mejor para nosotros. Él no quiere que vivamos así, enojados, frustrados, airados. Él quiere que tengamos un temperamento suave, apacible, como el de Jesucristo. Dice Jesucristo, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Así que aprendamos a Él. Pero claro, este es un procedimiento que nos va a llevar a veces tiempo. Pero para Dios no hay nada imposible. Usted sigue en el camino que va y tarde o temprano usted se va a dar cuenta que ya no era la persona de antes, como yo ahora. Ahora puedo ver para atrás y digo, en realidad ya he cambiado. Ya no soy el hombre aquel gruñón. A veces me daba hambre y decía, Irma, esa comida yo no me voy a llenar. Y cuando yo no ayunaba, yo me comaba un sartén yo solo, hermanos. Un sartén que es para 4 familias, me lo acababa yo solo, con el hambre que tenía. Y me ponía tembloroso. Si no me servía a tiempo, me ponía tembloroso y tenía ira, hermanos. El hambre y todo eso, se me juntaba todo. Pero ahora veo que ya no soy así. Ahora yo hasta he hecho mis tortillas, yo hago mi comida, y ya no molesto a Irma y yo tranquilo. Y a veces ella piensa que ando enojado. No, dice, déjame hacer. No, yo estoy tranquilo, no te preocupes, porque a veces piensa que todavía tengo esa ira, yo creo. Digo, no, mira, tranquilo, mire, yo quiero cocinar, pero ahora quiero cocinar a mi gusto. Ahora sí que a mí me gusta, como dice la del YouTube esa, de Michoacán, como a mí me gusta. Me voy a hacer unas tortillas gruesas, que me llenen bien, y con un chile ahí, hasta el molcajete a veces, pero como a mí me gusta. No te preocupes, yo me hago yo solo. Ok. Pero antes, pues no, hermano, antes sí me ponía hasta tembloroso. Pero todo eso se nos va yendo poco a poco cuando nosotros vamos entendiendo la palabra. Dios nos ayuda, hermanos. Lo bueno es que uno reconozca, yo tengo este problema y yo no quiero ser así. Y pidiéndole a Dios, Dios nos puede ayudar, pero hace falta reconocerlo. Nos ponemos de pie y pasen al altar, nos vamos a nuestros hogares. Después de esta alabanza, adora a Dios. Con esta alabanza nos despedimos y así. Acuérdense, el miércoles estaremos aquí. Ya el jueves es acción de gracias, pero aquí estaremos el miércoles para el mensaje antes de acción de gracias, que Dios me dirija en el mensaje. Y así pues, acuérdense que vamos a estar de fiesta este sábado que viene en la celebración que vamos a tener del aniversario de 1 año en este lugar. Adora a Dios con este canto y así nos despedimos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú nos tienes paciencia, Señor. Aún con un temperamento así, Señor, que hemos sido, con todo eso, Señor, tú nos ayudas a cambiar, Señor. Síguenos ayudando, Señor, hasta que lleguemos como un varón perfecto, Señor, a la medida y estatura de tu Hijo amado, Señor. Gracias, Padre. Adore a Dios. Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Santo.
Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo. Santo, ven a este lugar y ayúdanos. Con nuestras fuerzas no podemos, pero con tu ayuda, Señor, todo es posible, Señor. Que podamos cambiar día con día, Señor, reconociendo nuestros errores, nuestro temperamento, Señor. Ayúdanos para así, Señor, ser de buen testimonio, Padre, y ser de bendición a nuestros hermanos, nuestras familias que nos rodean, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por el mensaje, Señor, y te pedimos que nos sigas ayudando, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Guíanos en el camino, Señor. Guárdanos, Señor, de todo peligro, de todo accidente, y que lleguemos con bien a nuestros hogares, y que en el reposo del sueño, Señor, tú nos des descanso para el día de mañana levantarnos fortalecidos a nuestros respectivos trabajos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien. Amén. Dios lo bendiga. Estamos despedidos. El miércoles aquí, el jueves acción de gracias en sus hogares. Pásenla bien. Y el viernes servicio, y el domingo, y el sábado tenemos fiesta aquí. Dios le bendiga. Hacia adelante.